Es curioso la forma que vimos los eventos internacionales, las intrigas políticas de Asia-Pacífico o la guerra de Europa Oriental, de cómo un mal cálculo puede hacer pasar a la humanidad por un mal rato. Pero eso no nos afecta realmente en nuestras vidas diarias. Son noticias que simplemente pasan de fondo sin más, ignorando el peligro que suponen. Raramente hay ocasiones que la tranquilidad se ve perturbada, como la crisis sanitaria del año 2020 o en menor medida la gripe del año 2009, pero tarde o temprano regresa a la vida cotidiana, que suele ser alterada por uno que otro inconveniente personal y tragedia familiar. Simplemente viviendo en nuestra paz, en nuestra propia ilusión de paz. De esto trata Patlabor 2, la segunda película de la trilogía cinematográfica de Patlabor, una franquicia del género mecha policial de los años 80, en esta particular dirigida por el maestro Mamoru Oshii y estrenada en 1993, en una etapa histórica de posguerra fría en donde Japón sufrió una crisis de identidad diplomática después de la Guerra del Golfo, en donde su papel como patrocinador financiero de la coalición internacional no fue suficiente, recibiendo críticas de la comunidad internacional y no siendo mencionado en las conmemoraciones de Kuwait de la guerra. En aquel entonces, Japón interpretaba los conflictos internacionales como distantes, sin más participación más que la diplomática, debido al artículo 9 de la Constitución japonesa. El pueblo japonés renuncia para siempre a la guerra como derecho soberano de la nación y a la amenaza o al uso de la fuerza como medio de solución en disputas internacionales. Entre ser un participante activo de la paz, al menos de la paz que ellos defendían en el orden global de los Estados Unidos, o como un mero espectador. Esta cuestión hoy en día parece ser respondida por las amenazas geopolíticas de Asia y el mundo totalmente distinto de la actualidad a comparación de los años 90. Pero regresando a Patlabor 2, hay dos mensajes que quiero abordar: la teatralidad de la guerra y la ilusión de paz. Un avión militar destruye el puente de Yokohama en la bahía de Tokio. Este incidente es el desencadenante de un plan para atacar objetivos estratégicos de la ciudad, criminalizar a las fuerzas de autodefensa de Japón y hacer cundir el pánico en todo el país. Esta es una operación de falsa bandera, una operación donde se desea simular el ataque a objetivos militares o civiles para justificar la acción bélica contra una nación o grupo. A lo largo de la historia humana se han cometido varias operaciones de este tipo. Los alemanes lo usaron para justificar la guerra a Polonia, en el incidente de Gleeweiss. Los japoneses lo usaron para justificarlos contra los chinos en el incidente de Marco Polo y los estadounidenses contra los vietnamitas en el incidente del Golfo de Tonkin. Las operaciones de falsa bandera son apenas una parte de algo más grande, la teatralidad de la guerra. En la película vemos cómo los medios de comunicación en diferentes países difunden la noticia de los ataques del puente de Yokohama, mientras que las intrigas políticas siguen su curso. Los ataques a más puntos civiles, la falsa alarma de una segunda incursión de aviones enemigos sobre Tokio y el supuesto ataque de gas por medio de un dirigible crean tensión psicológica entre los ciudadanos y el Estado japonés, difundiendo rumores de un golpe de Estado al gobierno civil de Japón o la intervención de los Estados Unidos. Tal como pasó semanas antes en Ucrania o ahora mismo en Taiwán, la teatralidad de la guerra se maneja desde los medios, los rumores. Cada movimiento provoca toda una serie de teorías y posibilidades. Ahora que estamos en un mundo totalmente conectado a diferencia de los años 90, los rumores de guerra se difunden fácilmente, como una preparación psicológica para lo que va a venir, haciendo que la vida cotidiana se vea interrumpida, la fragilidad de la paz ficticia. ¿Qué significa la paz para este país, para la ciudad, para nosotros? Todo el esfuerzo y la pasión que puso Japón en la guerra terminó con la derrota de Hiroshima. Luego vinieron los estadounidenses trayendo sus armas nucleares, su guerra fría, su guerra de Hollywood y goma de mascar. Y ahora por todo el mundo hay guerras de armas, guerras civiles, sufrimiento, miseria, muerte. Somos un país rico. ¿Y en qué se basa nuestra riqueza? En los cuerpos ensangrentados de todas estas guerras. Esa es la base de nuestra paz. Ahora ponemos en la indiferencia el mismo esfuerzo que pusieron nuestros padres en la guerra. Otros países que se atravesaron en nuestro camino pagaron el precio de nuestra próspera paz. Aprendimos muy bien a ignorar su sufrimiento. Según las palabras del mismo Mamoru Oshii, Patlabor 2 es una referencia a Japón durante la Guerra Fría, el empeño que puso la nación en la Segunda Guerra Mundial
terminó con las dos bombas nucleares de Hiroshima y Nagasaki y la ofensiva soviética de Manchuria. Para ellos una guerra justa, para los valores del Japón imperial. Después vino el periodo de democracia. Japón pasó a ser un activo estratégico para los Estados Unidos en la Guerra Fría. En el Teatro del Pacífico, albergando bases militares y ojivas nucleares en territorio japonés. Aunque Japón había renunciado a la guerra en el artículo 9, la verdad es que siguen siendo cómplices de las diferentes guerras y desgracias en el mundo, donde se sustenta su éxito y su paz. Los eventos de la Guerra Fría ayudaron a Japón a desarrollarse y convertirse en la potencia mundial que es hoy. Solo veamos el papel económico que tuvo en la Guerra de Corea y la Guerra de Vietnam. En síntesis, para Japón, una paz injusta es mejor que una guerra justa. Pero es esa tensión, esa hipocresía diplomática y militar lo que desafía el supuesto pacifismo japonés. La película fue hecha en un contexto en donde Estados Unidos es la única superpotencia mundial. Pero el mensaje de la película de que la paz es una ficción y la terrible verdad sobre la guerra pronto los alcanzaría es totalmente vigente el día de hoy. Al ver cómo Japón se está decidiendo de forma unánime a regresar a la participación militar activa. Por los desafíos que representa para su dominio económico y seguridad nacional, China, Corea del Norte y otros actores de Asia-Pacífico. Esto se ha representado en la película en la ocupación de las fuerzas de autodefensa de Japón de la ciudad de Tokio, después de los atentados contra el puente de Yokohama y el esparcimiento de rumores de golpe de estado. Del cómo el militarismo otra vez vuelve a fusionarse con la sociedad japonesa, aunque esta Japón ya no sea la misma que la Japón imperial y esté llena de megacorporaciones y multiculturalismo. Imagínense por un momento la sensación de muerte inminente, la aparición repentina de divisiones blindadas militares montando guardia en toda la zona, y luego el aburrimiento tenso que sigue cuando no pasa nada. Aunque la conspiración es parada por las fuerzas especiales de Labors, siguen persistiendo un sentimiento de calma, una tensa calma que puede desaparecer en cualquier momento. La guerra nos merodea en todos mientras seguimos nuestras vidas cotidianas. Lamentablemente así pasa en Ucrania. En Taiwán están viviendo un proceso similar cada paso que dan las superpotencias actuales. Y actualmente en México, mi país, se vive una tensa calma en la sociedad, amenazada por la falta de recursos y la violencia del crimen organizado. Cuando la presencia militar aumenta en las calles y en nuestra vida cotidiana tenemos una sensación terrible de incertidumbre, tal vez todo explote, tal vez no llegue a pasar nada y podemos seguir con nuestra vida normal, nuestra vida cotidiana.